Este trabajo de mi tesis doctoral y fue publicado en 2015 en PLOS ONE y trata sobre la determinación del sexo en un parasitoide que es utilizado para control biológico. Para los que no saben lo que es un parasitoide, en este caso es un himenóptero que necesita de un hospedador para poder cumplir con su ciclo de vida. El hospedador de Diacasmimorpha son moscas tefrítidas, y el ciclo de vida normal de una mosca está representado acá a la izquierda. La hembra adulta, una vez que copuló, va a depositar sus huevos en la fruta. El huevo eclosiona y las larvas se van a alimentar de esa. Una vez que la fruta se pudre, cae al suelo, las larvas van a ir al suelo, donde van a empupar, y luego del pupario sale una mosca adulta que va a continuar con el ciclo. El parasitoide lo que hace es, una vez que hay larvas de mosca en la fruta, la hembra va a depositar un huevo dentro de esas larvas. La larva va a seguir su desarrollo normalmente, como si no hubiera pasado nada, va a empupar, y una vez que empupó, el huevo de parasitoide va a eclosionar, y la larva del parasitoide se va a alimentar de los tejidos de la mosca. La mosca muere, el parasitoide continúa con su desarrollo, y luego del pupario sale un adulto de parasitoide en lugar de un adulto de mosca, y eso interrumpe el ciclo de vida de la mosca. Este ciclo de vida tan interesante hace que los parasitoides sean considerados como agentes de control biológico, en este caso contra moscas tefrítidas plagas de frutales, que son plagas muy importantes a nivel económico en el país. Para poder usar un parasitoide como agente de control biológico es necesario criarlo masivamente para después liberarlo a campo. Como la hembra es la que pone el huevo en la larva, es interesante liberar la mayor cantidad de hembras posibles y sesgar la producción masiva hacia las hembras. Sin embargo, en este parasitoide, como en otros parasitoides, o incluso otras especies de himenópteros, lo que ocurre tanto en cría masiva como en cría a nivel laboratorio es que a medida que las generaciones van pasando, la proporción de sexo se va sesgando hacia machos. Como pueden ver acá, empieza con una proporción de 1 a 1, y luego llegamos a un 70% de machos. El grupo de genética de artrópodos de importancia económica de INTA Castelar pensó que sería importante entonces estudiar el sistema de determinación del sexo del parasitoide para ver si podíamos conseguir información para sesgar la proporción hacia hembras, ver qué está pasando y ver qué medidas tomar. En los himenópteros en general, abejas, avispas, hormigas, el sexo está determinado normalmente por haplodiploidía, que es lo que está ejemplificado acá a la izquierda. Las hembras son diploides, o sea que tienen pares de cromosomas, mientras que los machos son haploides, tienen un solo cromosoma de cada par. Los huevos son producidos por meiosis, o sea que tienen la mitad del número diploide de cromosomas, son haploides, y el esperma es producido para mantener el número cromosómico constante. La hembra luego decide, entre comillas, si fertiliza o no fertiliza el huevo. Si no lo fertiliza, el huevo queda como haploide y se desarrolla como macho, y si el huevo es fertilizado, es diploide y se desarrolla como hembra. Esto quiere decir que una hembra virgen puede oviponar y los huevos van a ser completamente viables y se van a desarrollar en machos haploides. La manera que se encuentra de explicar por qué bajo endogamia se producen más machos de lo esperado es por distintos sistemas de determinación sexual, y nosotros nos enfocamos en uno llamado determinación del sexo por alelos complementarios, que está ejemplificado acá. El sistema es lo mismo, es haplodiploidía, pero además incluye uno o varios locus sexuales, que acá están ejemplificados con colores. La hembra es siempre heterocigota, en este caso naranja y verde. Los huevos van a ser con un alelo o el otro, y si no son fertilizados, se desarrollan como macho, como era de esperar. Si la hembra se aparea con un macho
que tiene un alelo distinto a los de ella. La descendencia va a ser diploide, heterocigota, y todas van a ser hembras. Ahora, si la hembra se aparea con un macho con el cual comparte uno de los alelos sexuales, la mitad de la descendencia diploide va a ser heterocigota y se va a desarrollar como hembra, y la otra mitad se va a desarrollar, va a ser homocigota y se va a desarrollar como un macho diploide. La cantidad de estos machos diploides que se van produciendo de generación en generación va a depender de cuántos locus sexuales hay involucrados. Tomando este modelo en cuenta, entonces nosotros lo que hicimos fue un experimento en el cual tomamos una hembra virgen, la dejamos oviponer y seleccionamos uno de sus hijos y lo cruzamos con esa hembra. Y luego analizamos la descendencia de dos formas, contando los cromosomas y por citometría de flujo. El conteo de cromosomas permite identificar individuos haploides y diploides. En este caso, los individuos haploides tienen 20 cromosomas, los diploides tienen 40. Tomamos nosotros toda la descendencia, hicimos preparaciones cromosómicas del estadio inmaduro de pupa, e identificamos preparaciones de machos que tenían 40 cromosomas. Y esa fue la primera evidencia de la existencia de machos diploides en esta especie. Ahora, estas preparaciones la metodología es destructiva, o sea que la muestra, el individuo muere para poder hacer estos preparados, entonces no podíamos saber si el individuo diploide llegaba al estadio adulto o no. Y para eso usamos el citómetro de flujo. La técnica es una técnica que en este tipo de trabajos se usa comúnmente. Lo que se usa más comúnmente es o la cabeza o las gónadas. Así que nosotros contactamos el servicio de citometría del Instituto de Floricultura, a Silvina y Andrea, y les propusimos adaptar el protocolo que teníamos de insectos para poder procesar estas muestras. Intentamos hacer preparaciones por el método normal, o sea, usar la cabeza o las gónadas, pero nunca obtuvimos un patrón de picos confiable, así que terminamos usando individuos completos, lo cual es un protocolo nuevo para el procesamiento de muestras de insectos. Los maceramos en distintas cantidades de buffer de extracción hasta que nos dimos cuenta que 500 microlitros eran suficientes, y luego filtramos la suspensión a través de un filtro de 30 micrómetros que tuvimos que comprar especialmente para este modelo, para obtener una suspensión de núcleos limpia. El protocolo continuó como un protocolo normal, se tiñeron los núcleos con DAPI y se procesaron las muestras en el citómetro. Lo primero que hicimos fue tratar de procesar individuos de ploidía conocida. Para eso usamos una hembra, que está acá en este gráfico, que sabemos que es diploide, y un macho hijo de una hembra virgen, que sabemos que sí o sí va a ser haploide. Lo que uno esperaba normalmente era poder diferenciar un pico haploide y un pico diploide. Pero como estamos usando individuos completos, hay células en distinto estado de división, células que tienen núcleos producidos por endorreduplicación, entonces no pudimos identificar picos claros. Pero sí vimos este pico acá diferencial, que solamente lo veíamos en las hembras y no lo veíamos en los machos. Nosotros, una vez que seteamos el programa, no lo tocamos más y empezamos a procesar muestras de cruzamiento madre-hijo, y usamos los parámetros del programa. Nosotros no hicimos ningún tipo de identificación del pico. Así mantuvimos el sistema lo más objetivo posible. Y entre los hijos de estos cruzamientos encontramos hijos que no tenían el pico diferencial y hijos que tenían el pico diferencial. Y eso nos permitió identificar una proporción de machos diploides que llegaban al estado adulto. Así que gracias a estas técnicas pudimos probar que en líneas endocriadas este parasitoide genera machos diploides, que es algo que no se había descrito con anterioridad. Gracias al citómetro pudimos ver que los machos diploides son viables, que llegan al estado adulto.
y pudimos calcular por los dos métodos una frecuencia de machos diploides en una generación de endogamia, que indica que el sexo está determinado por muchos locis sexuales, no uno solo, lo cual es un modelo que fue descrito previamente, pero del cual no se tenían ejemplos claros. Creo que hasta el momento en que publicamos esto, Diagasmimorph fue la segunda especie en la cual se probó con claridad que era un sistema de loci múltiples. Así que eso fue todo lo que hicimos y lo que pudimos corroborar gracias al citómetro.